Hola, soy Joan Martí Estevez, desde hace más de una década profesional de los clústeres, lo que internacionalmente se conoce como Cluster Practitioner. Durante este periodo he tenido la oportunidad de trabajar con más de 40 clústeres en distintos sectores: alimentación, movilidad, sectores como lo que pueden ser las energías renovables o el ámbito de la salud, entre otros, y he tenido la oportunidad también de experimentar clústeres en los 5 continentes. Esta experiencia acumulada, como os decía, durante más de una década, me ha permitido escribir mi primer libro sobre clústeres, estrategias ganadoras y trabajo en equipo, donde aterrizo este concepto que existía desde hace ya más de 2 décadas en el entorno más académico y que hoy en día se utiliza en unos 100 países en todo el mundo con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas. Clusters hoy en día es un trending topic, de hecho, como os acabo de decir, es una realidad patente en multitud de países, desde Canadá, Estados Unidos, pasando por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Singapur, Corea, Suecia, Dinamarca, por deciros algunos ejemplos, y es una realidad interesante sobre todo desde el punto de vista práctico, como os decía, es decir, se ha demostrado que un territorio fuerte a nivel de clústeres, un territorio que tiene clústeres activos es un territorio con mayor competitividad, y también está ampliamente demostrado que una empresa que participa activamente de un clúster es una empresa que recibe un plus de competitividad. Vamos a repasar desde el punto de vista práctico en qué consiste esto de los clústeres y cómo podemos visualizarlo. Vamos a empezar con un ejemplo de California. En el sur de California existe un clúster del surf. Esta es una realidad que es realmente posible, entre otras cosas, por una dotación de factores como puede ser pues, un clima y unas olas y un viento determinado que favorece que existan unas condiciones naturales para la práctica del surf, y eso se une un estilo de vida, una práctica deportiva, donde el surf es un deporte realmente rey. De los factores naturales más unas habilidades en concreto, una demanda sofisticada, de ahí surge un sector empresarial como puede ser el sector del surf. Que es interesante que inicialmente este sector del surf, este clúster, contaba con empresas fabricantes de tablas de surf. Era un negocio muy concreto, donde varias empresas competían haciendo exactamente lo mismo, un mismo producto, como puede ser la tabla de surf. Lo que es interesante que para incorporar capacidad de innovación, esas empresas vieron rápidamente que necesitaban la incorporación de los proveedores. Una tabla de surf se puede innovar con mejores materiales, con un mejor diseño, una mejor cera, entre otros. Por lo tanto, la dinámica del clúster no podía centrarse únicamente en el fabricante final, sino incorporar a los proveedores. Se dieron cuenta también que la inteligencia de mercado la tenía la tienda de surf, la tienda que tenía el contacto con los surferos. El contacto con el cliente final es clave para entender sus necesidades, entender las tendencias, y por lo tanto el clúster sin la distribución era un clúster pues, que le faltaba una pata importante. El desarrollo de este sector, de este negocio, hace ver a las instituciones formativas, como pueden ser universidades locales, que existen determinados perfiles profesionales con unos retos a nivel de formación específicos. De ahí que estas instituciones de entorno, como puede ser instituciones de formación, empiecen a desarrollar productos formativos específicos verticales al sector del surf. Tenemos también negocios accesorios, como puede ser la ropa surfera. Tenemos otros elementos de entorno, como puede ser escuelas de surf, como puede ser distintas asociaciones preexistentes que también afectan a la competitividad del entorno. Tenemos a los campeones, que son los que llevan el nombre del surf por todo el mundo y generan esa pasión por ese deporte que acaba incidiendo en la demanda. Tenemos medios de comunicación especialistas, no únicamente revistas, sino también bloggers que hacen de prescriptores del mundo del surf. Tenemos incluso algún negocio accesorio, como puede ser otro tipo de tablas, como puede ser de snow o de skate. Por lo tanto, visualizamos en esta diapositiva una de las características de los clústeres, que es el concepto cadena de valor. Vemos ahí 3 características importantes. Una concentración de empresas interconectadas del mismo negocio, con participación de proveedores, empresas de servicios y entidades de entorno.
Vemos cierta masa crítica, hay empresas y hay instituciones, por lo tanto hay una representatividad importante. Vemos el concepto que os decía de cadena de valor y además de los datos cuantitativos, en este caso, y para que un clúster exista, no únicamente nos basamos en datos cuantitativos, sino cualitativos. Existe una interrelación entre todos estos agentes, donde algunas empresas compiten, pero además de competir, entienden que hay algún área de negocio donde puedan cooperar. Esa es la definición de lo que es un clúster. No únicamente, como os decía, es una realidad que encontramos en algún país avanzado como puede ser Estados Unidos. Si nos vamos a la zona de Quebec, hay un clúster muy interesante como es el clúster del circo. En este clúster el caso es interesante porque nace de una empresa matriz muy conocida, como puede ser Cirque du Soleil. Cirque du Soleil acaba siendo un líder mundial en el negocio del circo. De ahí salen algunos trabajadores que generan spin-offs en el sector del circo, por lo tanto generan competencia a lo que es la empresa matriz. De ahí el entorno local, las administraciones generan elementos para consolidar este sector, como puede ser una universidad del circo, como puede ser una infraestructura para que empresas circenses de todo el mundo que quieran actuar en Montreal dispongan de una infraestructura específica, y se genera un ecosistema muy interesante del circo en Montreal. Es interesante también que cuando vas a Montreal, a eso no lo llaman clúster. Por lo tanto, hay un primer concepto, cuando esto de los clústeres está tan de moda, que es recordar que esto no va de la marca, no va del nombre, sino que va de la esencia. Y el clúster del circo de Montreal creo que es muy paradigmático en ese sentido. Si nos vamos a otros continentes, como puede ser Nueva Zelanda, en un país tan aislado del resto, vemos que es posible construir sobre una capacidad diferencial. Esa es una de las características esenciales de los clústeres, construir sobre lo que nos hace distintos al resto. Y en este caso, en Nueva Zelanda, existe un ecosistema de referencia en lo que es el negocio de los superyates. Básicamente, ¿por qué? De nuevo, porque existe una demanda local sofisticada. Los neozelandeses prácticamente todos practican la vela, por lo tanto hay una demanda local muy exigente. Eso genera una presión muy positiva hacia los fabricantes de barcos para generar el mejor producto posible. Eso genera también una alta capacidad de los trabajadores de esta industria, ya que la mayoría de ellos son usuarios de vela, por lo tanto cualquier trabajador a nivel directivo y técnico tiene conocimiento especializado, y también la administración lo ha puesto fácil, por ejemplo, a nivel de facilitar los permisos de trabajo y residencia de lo que es gente que trabaja en superyates que vienen de todo el mundo a Nueva Zelanda para hacer una reparación. Ha facilitado también lo que es el sector, poniéndolo fácil desde el punto de vista de tramitación de suelo industrial cerca del agua, entre otras razones. Vemos, si vamos por lo tanto a Google, ese ejercicio que hacemos todos, que si ponemos la palabra clúster nos salen unas 41 millones de páginas. Esto, como os decía, es trending topic y por lo tanto cuando un concepto se populariza, más importante que nunca, volver a la esencia. Como hemos dicho, interconexión entre empresas, concentración de empresas del mismo negocio más agentes de apoyo, cadena de valor y las distintas políticas que se han generado en el mundo para incrementar la competitividad de los clústeres. Hoy en día dan como resultado unas 3.000 iniciativas de clúster. Volver a la esencia es lo importante, cada uno construir sobre lo que sabe hacer, no construir copiando modas sectoriales, copiando al vecino. Ya para terminar este segmento sobre los conceptos básicos de clúster, recordar que no únicamente hablamos de datos cuantitativos, sino cualitativos. Muy importante que las empresas tengan un sentimiento de tribu, un sentimiento de pertenencia a ese colectivo en el cual pueden encontrarse con competidores, y eso es así. El objetivo del clúster nunca es eliminar la competencia, pero sí que es posible trabajar conjuntamente con el vecino de nuestro sector, de nuestro negocio, para construir proyectos ganadores.